¿Cómo están, chicos? Buenos días, tardes, noches, independientemente del horario en que vean este videíto. Él mismo va a desarrollar una temática muy importante que es parte de lo que es la redacción general y sobre todo la redacción enfocada en un entorno creativo y de contar historias. Para esto voy a compartirles pantalla, teniendo en cuenta que vamos a abordar diversos aspectos característicos que componen el storytelling. Básicamente, storytelling sería una forma de contar historias o narrar historias. Todo tipo de suceso, de hecho, sea real o imaginario, es susceptible de ser contado. Y para esto utilizamos el storytelling. Decíamos, es el acto y el arte de contar historias. Equivale a una narración, así que los efectos que genera son siempre emotivos. El storytelling es considerado un arte porque apela a no tanto generar conocimiento, sino más bien generar emociones en la persona que puede leer nuestra historia. El storytelling se basa en lo que es la redacción y sobre todo el alcance de la comprensión de la realidad, siguiendo un orden narrativo que sea lógico. Al momento de desarrollar una historia, ahí estamos, tenemos y debemos tener en cuenta que se genera un proceso de comunicación con nuestro lector, asimismo un proceso de cognición y en gran parte el storytelling responde a lo que es el desarrollo de nuestra identidad. Una historia o fábula nos relata hechos tal como ocurren u ocurrieron. Por otra parte, la trama nos relata o es la secuencia de hechos dispuestos de una manera específica para contarse y darle sentido a la historia. Finalmente, el relato será el texto en el cual se cuentan los hechos siguiendo la trama. Como podemos ver, puede que haya una parte escrita y una parte oral, pero absolutamente toda la historia gira en torno a una trama y a la secuencia en que se cuenten estos. El storytelling cumple una serie de funciones estilísticas que abarcan aspectos textuales, de redacción, de forma más que nada, performáticos, vale decir cambios que se vayan generando a lo largo de la trama, y contextuales o circunstanciales. ¿Qué es la acción? La acción es podría ser la búsqueda de un objeto por parte de un sujeto. También se puede entender como acción aquello que el personaje va generando a través de una historia y el conjunto de acciones que éste realice para darle una secuencia lógica y ordenada que desarrolle la historia. Como personajes podré tener personas, animales, cosas o entes abstractos. Acción es un cambio de estado. Caminar, por ejemplo, es pasar de estar en un estado de reposo a dar un cierto paso hacia adelante. Una acción se comete siempre y cuando exista conflicto o motivación. Y la acción se puede narrar en cualquier tiempo verbal según criterio del narrador. Este es un ejemplo de estructura actancial canónica, donde vemos que a veces se pueden juntar ciertos elementos: destinador, destinatario, un objeto, tal vez un sujeto relacionado al objeto, puede haber un oponente o antagónico, también un ayudante o personaje secundario. Entonces, la estructura básicamente es la misma y nosotros la vamos a adecuar de acuerdo a la naturaleza de historia que querramos contar. Dentro de una historia, la progresión es el conjunto de acciones. Vale decir, puedo empezar por mi acción 1, que sea caminar. 2, caminar 5 pasos. 3, detenerme. 4, voltear. 5, correr. Es decir, es una secuencia, ¿sí?, de acciones que permite jerarquizar
y también dar mayor importancia o dar cierta relevancia a un hecho en específico dentro de la trama. Como vemos en el dibujo de pantalla, los hechos más importantes generalmente son los primeros que destacaremos y a los que les daremos mayor importancia. Un ejemplo podríamos encontrarlo, por ejemplo, en la secuencia de Shrek, donde tenemos a Fiona, tenemos a Shrek, obviamente, Burro y Lord Farquaad. En este caso, estos personajes involucrados dan una progresión y un conjunto de acciones que se desarrollan y que permiten el desarrollo de la película. Cada personaje, desde su propio contexto, aporta a que la película y la historia en sí fluya. Shrek se enamora de Fiona, logran juntos escapar del dragón, es decir, hay una secuencia de acciones en las que también se puede identificar claramente cuáles son los hechos más relevantes que el autor, o bueno, el creador de la película en este caso quiere destacar y cuáles no son tan fundamentales en la película. Se habla también de que las acciones lo que hacen es recorrer un itinerario narrativo, algo así como un rol u horario, donde comenzamos con el influjo, se produce la motivación hacia el objeto principal, sigue la capacitación, donde el sujeto principal adquiere un saber o un poder necesario para alcanzar el objeto, una realización de la acción, donde el sujeto alcanza el objeto, y una sanción, donde el sujeto reflexiona sobre su actuar, celebra su éxito o lamenta su fracaso. Esto simplemente para que tengamos en cuenta que toda narración también tiene ciertos criterios técnicos que no siempre se cumplen, pero sí es importante tenerlos en cuenta. El género como estilo y tema lo vamos a entender desde lo que es la narración, para el presente caso, donde vemos que el objetivo principal es exponer historias. Northrop Frye nos da una clasificación de algunos géneros narrativos considerados los más importantes. Tenemos en primer lugar la comedia, la tragedia, la sátira y el romance. Por esto no desechamos algunos otros géneros, por ejemplo, la acción, el drama o el terror, pero se cree que la mayoría de las historias giran en torno a los temas mencionados. En la tragedia vemos que existen acciones completas, hay una acción principal, hay acciones también ficticias y posibles, pero siempre verosímiles, es decir, susceptibles a cambiar. Y hay elementos y recursos compositivos al narrar una historia que componen una tragedia. Y vamos a entenderlo mejor con el siguiente ejemplo. Titanic. Tenemos la historia de Jack, Rose, el Titanic como tal. Vemos que en cierto momento de la película, mientras el Titanic se hunde, un grupo de músicos sigue interpretando sus melodías, lo cual le da un toque mucho más conmovedor a la escena y a la historia en sí. Historia que termina con la muerte de uno de los protagonistas y la heroica salvación de la persona amada. Como vemos, una historia, por más acciones que tenga, no podría ser nada sin personajes que interpreten esta historia. Son las figuras en torno a las cuales gira toda la historia y su existencia es tanto natural como cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de ser o de tener una presencia física, tienen unos ciertos aspectos que permiten que incluso lectores, oyentes o televidentes nos identifiquemos con personajes, porque los vemos similares a lo que nosotros quisiéramos ser. Esto es caracterizar a los personajes, darles una personalidad, rasgos, una orientación y particularidades que los identifiquen, los hagan únicos, especiales y sobre todo que reflejen el deseo de la gente de poder, de cierta forma,
identificarnos con ellos y que sean cercanos a la audiencia. Un ejemplo podría ser el protagonista de Joker, que ha inspirado no solamente conductas positivas, sino también en algunos casos negativas y hasta vandálicas, ¿no es cierto? Tenemos a la Mujer Maravilla, tenemos al protagonista de En Busca de la Felicidad, es decir, plantean de alguna forma modelos a seguir. Es por eso que es tan importante tener en cuenta todos estos detalles para crear personajes que sean memorables. Como segunda parte, veremos lo que es el relato. En el relato logramos ver que pueden existir dos figuras, la mímesis y la diégesis. Al momento de narrar o relatar la historia, la mímesis ofrece un estilo directo. Decimos que es una imitación casi pura y una descripción detallada en relación a un suceso. En la diégesis vemos que el estilo es indirecto. La narración es menos detallada y se ponen los hechos en la voz de un observador externo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La diégesis sintetiza la realidad representada y la mímesis permite observar al lector y, bueno, escuchar, ver los hechos, leerlos, como si prácticamente él estuviera allí. La narración es muy explícita. Entonces, podríamos resumirlo de la siguiente manera. En la mímesis, la narración es sumamente detallada. En la diégesis, vemos una realidad simplemente representada sin tanto detalle. Una opción intermedia entre mímesis y diégesis puede ser la del discurso transpuesto. En este caso vemos un poquito de ambas en una nueva forma de discurso, respetando un estilo indirecto libre, cuando el narrador cuenta qué piensa o qué siente el personaje. Es decir, la lectura es más agradable, pero no tan detallada como habíamos visto que se presenta en la mímesis. En todo relato es importante tener en cuenta que existe una voz narrativa. En la monofonía vemos que existe una sola voz, que es la del narrador, y en la polifonía encontramos múltiples voces en el relato. El narrador, los personajes, tal vez algún personaje extra, digamos, un amigo imaginario del personaje principal. Se permiten muchas voces que participen a lo largo del relato como tal. Si hablamos de nivel narrativo, vemos que puede presentarse en dos niveles. Primero, un nivel narrativo de primer nivel, donde el narrador es tradicional, el típico narrador que sabe todo y es una sola persona, o bueno, está en una sola persona. Y un nivel narrativo de segundo nivel, donde se suele tomar a uno de los personajes para que relate la historia a otro personaje o a los lectores. Genet, o bueno, Genet también, presenta una perspectiva narrativa o de focalización bajo tres parámetros. Una perspectiva narrativa externa, interna y nula. En la externa, el narrador sabe menos de lo que saben los personajes. En la interna, el narrador sabe lo mismo que los personajes. Y podría darse el caso de que el narrador sea quien presente distintos puntos de vista de una misma situación. Finalmente, la perspectiva narrativa nula nos dice que el narrador sabe más que los personajes, no se focaliza en uno solo y es omnisciente. Esto quiere decir que prácticamente lo sabe todo. ¿Por qué la narración será un acto tan significativo y por qué es capaz de provocarnos tantas cosas? Porque tiene un sentido. El sentido de una narración es el orden y la orientación que va a adquirir
la realidad con significado. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante nuestra experiencia en el mundo podemos aprender a descubrir la realidad y a plasmarla en una historia. Somos nosotros quienes articulamos la orientación de nuestro mundo y también cómo queremos reflejarlo en una historia. Muchas veces las historias se alejan incluso de la realidad que vivimos y nos dan la alternativa de crear incluso un universo paralelo, por así decirlo, pero que sea en el que nuestra realidad soñada pueda desarrollarse. Dentro de una historia tenemos en cuenta que los hechos ocurren con la intervención de algo o alguien. En nuestra mente, así como en nuestros relatos, por lo tanto, siempre debe existir una razón para actuar, algo que motive. Nada puede ocurrir sin un ánimo de hacer una participación o de motivar a que mis personajes realicen acciones. Por lo tanto, la narración propone la exposición textual de hechos lógicamente organizados. La narración, además, permite comunicarnos respecto de cosas que pasaron, que pasarán, que están pasando o que incluso podrían estarse dando en un universo ficticio, siempre y cuando hay una exposición textual de hechos organizados, hay una narración. En una narración, además, el lector descubre la historia, gracias al sentido y orden que le da el autor, la serie de acciones que se presentan, además de tener una causa en un tiempo y espacio determinados, y con una serie de personajes que permiten que la historia fluya naturalmente. En este sentido, entramos a la tercera parte, explorando el universo de los personajes. Los personajes son básicamente los protagonistas de cualquier historia. Es así que se crean personajes emblemáticos o también personajes que llegan a ser tan odiados por su naturalidad y por la capacidad de transmitir ideas, pensamientos, sentimientos o de influir en el lector. La información que se da sobre el personaje puede ser total o parcial. Una información total solamente es atribuible al autor o creador de la historia, mientras que la información parcial la posee el lector y la va adquiriendo mientras lee el relato. Un personaje es una fusión de los tres elementos que vemos en pantalla: la apariencia, la relación con otros personajes y su correspondiente comportamiento. Conductas, actitudes enriquecen a cualquier personaje. Un ejemplo claro de personaje muy influyente y muy característico por vestimenta, por rasgos físicos, por actitud, podría ser Thor. Ahora bien, hay diferentes tipos de personajes, así que indagaremos un poquito más sobre cada uno de ellos. El personaje redondo o round character es un personaje donde vemos que hay una diversidad de rasgos que lo pueden hacer muy parecido a personas reales. Un personaje redondo vive una gran transformación en una historia, siendo capaz incluso de sorprender al lector o espectador. Ejemplo de personajes redondos: Shrek y Fiona. Un personaje plano o flat character es un personaje que no posee conflictos internos. Además, es un personaje que presenta una personalidad relativamente constante y mantiene su punto de vista sobre la realidad, siendo muy predecible. Como ejemplo de personaje plano, podemos mencionar al muñeco de jengibre de Shrek. Dentro de la clasificación de personajes, vemos que Carl Jung ha definido una cierta clasificación
llamada arquetipos. Los arquetipos son modelos o prototipos ideales cuyos perfiles de personalidad y patrones de conducta se establecen en el inconsciente colectivo. Es decir, se forma una especie de idea, digamos, o personaje ideal de acuerdo a ciertas características que suelen repetirse en diferentes historias. Los arquetipos que establece Carl Jung son los siguientes. Primero, el del típico creador. Segunda, el personaje que es protector. Tercero, el gobernante o líder dominante. Cuarto, el bufón. En este caso tenemos a Dory de Buscando a Nemo. Y en cuanto al gobernante, vemos a Miranda de El diablo viste a la moda. En el personaje del creador, identificamos a el Doc de Volver al Futuro, como el típico científico loco, ¿no es cierto? Con unas ideas revolucionarias, pero que también pudieran llegar a funcionar en la película. Y en el personaje del protector tenemos a León. También podemos ver que dentro de los personajes identificamos siempre al que hace del sujeto común. Generalmente son personajes secundarios y que no llevan mayor notoriedad. Sexto, el amante, que algunas veces se representa, por ejemplo, con hermosas mujeres que suelen poner en conflicto al protagonista de la historia. Séptimo, el héroe. El típico prototipo de superhombre que todo lo puede, vence a los malos, siempre gana y aún herido es casi indestructible. 8, el forajido o el típico chico malo de la película que resulta siendo muchas veces personajes interesantes y de los más aclamados por los lectores o también televidentes, si fuera una película, por todas las personas que permiten que personajes influyan incluso en su comportamiento. 9, el mago. Tenemos, por ejemplo, al emblemático personaje de la película del Señor de los Anillos, quien incluso estaba dotado de poderes sobrenaturales y una sabiduría extrema. 10, el inocente. En este caso tenemos al pequeño robot Wall-E. 11, el explorador. Un ejemplo muy claro de este caso podría ser Indiana Jones. 12, el sabio. No se puede representar de una forma más clara que con Yoda de Star Wars. Y finalizaremos con lo que es la parte de la trama y la voz narrativa.